los viejitos que nos quedamos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, y vamos a introducirnos ahora sí, hermanos, habiendo visto las consideraciones importantes, porque a veces se nos pasa por alto esos pequeños detalles que debemos de considerar, aspectos teológicos, reglas hermenéuticas, reglas exegéticas, para hacer una correcta interpretación, además de usar un método bíblico de estudio correcto. Y la semana pasada hicimos una pequeña introducción, porque verdaderamente, hermanos, es muchísimo, hay mucho que estudiar de este libro, que decíamos es el más contemporáneo en este tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Y como hemos visto, hemos venido estudiando los libros de la Biblia. No estamos tocando el tema de Apocalipsis porque sí. Hemos ya estudiado todas las cartas del apóstol Pablo, hemos visto las cartas de Pedro, de Judas, de Santiago. Terminamos el Evangelio de Mateo, vimos el libro de Gálatas, Romanos, todo lo hemos estado estudiando a través de muchísimo tiempo. Y ahora, hermanos, Dios ha tenido a bien guiarnos a tocar el tema de Apocalipsis. Así es que Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 6, y vamos a irnos a introducir, hermanos, en este precioso y maravilloso libro. Dice la Escritura en Apocalipsis 1, del 1 al 6. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un aspecto muy importante a considerar en el estudio de Apocalipsis, hermanos, es que los profetas profetizaron sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra a través del Mesías. De ahí las palabras de Jesús, ¿verdad? A los fariseos: ustedes están buscando la vida eterna y los libros de los profetas dan testimonio de mí. Pero ese reino no se establecerá sin antes saber un tiempo de juicio en el mundo. Y este es el libro que habla de esos dos aspectos: del establecimiento del reino de Dios y del juicio que vendrá a este mundo. Como sabemos, el estudio de los eventos futuros, ¿verdad? Porque ya vimos que Apocalipsis significa revelación. Bueno, pues el estudio de los eventos futuros se le llama escatología. Es una palabra compuesta de 2 oraciones en el griego: escatos, que significa último, y logía, que significa estudio. Entonces, la escatología es el estudio de las últimas cosas. En este estudio de las últimas cosas, en el libro de Apocalipsis, de forma resumida, vemos
que se comienza señalando que esta es una carta dirigida a sus siervos de las 7 iglesias de Asia, por medio de Juan, el cual es también llamado siervo. A Juan, siervo de Dios, por medio de su ángel, le da una revelación, la revelación de Jesucristo. El propósito de la revelación es manifestar a sus siervos las cosas finales que han de suceder pronto. Juan es el siervo que por testimonio del Espíritu de Dios, y señala él, primero ha dado testimonio de la palabra de Dios, lo acabamos de leer, y del testimonio de Jesucristo. Para eso tenemos el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahí se da testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que él ha visto. Recordamos la primera de Juan, que nos declara esas cosas, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos nosotros vivido con nuestra vida, eso enseñamos, ¿verdad? Así es que el apóstol Juan da testimonio de todas las cosas que vio. Y Juan entonces es un testigo presencial. Así es declarado por Dios en este libro de Apocalipsis. Dios señala como bienaventurado, o doblemente feliz, o doblemente bendecido, al que, número 1, lee. 2, los que oyen la palabra de la profecía. 3, los que guardan las cosas en ella escritas. Así que hay una implicación a los que leen y a los que oyen, que deben de guardar todas las cosas escritas. Por tanto, si tú y yo vamos a leer y a estudiar este libro, tenemos que poner en práctica todas las cosas escritas. Los siervos de Dios, como sabemos, son descritos en las Escrituras de muchas formas. Por ejemplo, en Mateo 20, 26 y 27, nada más lo voy a citar, hermanos, si usted está anotando, anote, para que vayamos avanzando. En Mateo 20, 26 y 27, los siervos de Dios son descritos como servidores de todos, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, el que quiera ser el primero, debe de ser servidor de todos. En Mateo 24, del 45 al 51, Jesús los llamó siervos prudentes. Cuando el Señor Jesús da la parábola, ¿verdad?, o la enseñanza de los 2 cimientos, les dice el Señor Jesús, yo les voy a decir quién es un siervo prudente, el que está sembrado sobre la roca. Cuando vienen los ríos, los vientos, no son movidos de ahí. En Mateo 25, 23, los llama siervos buenos y fieles. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En Juan 12, 26, los llama seguidores de Él. En Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, en el versículo 5, son los que obedecen los mandamientos. En Romanos 14:4, el apóstol Pablo lo refiere que son aquellos a los que Dios los sostiene. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8, el apóstol Pablo los describe con capacidad de humillación, de obediencia hasta la muerte. Esos son los verdaderos siervos de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, son descritos como los que son instruidos por Dios y capacitados para toda buena obra.
En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, los señala como los libres para hacer lo correcto. Recuerde que usted y yo fuimos liberados del pecado, no para hacer lo que queremos, sino para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. En el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, ahí en el capítulo 3, versículo 7, los describe como los portadores de su palabra y los llama profetas. En Isaías 54, 17, son señalados como los triunfadores, los vencedores y herederos de Dios. Los triunfadores, los vencedores y los herederos de Dios. Luego entonces podemos considerar que un sirviente fiel, un siervo fiel y sensato, es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, entonces tendrá una recompensa. La revelación entonces, hermanos, de Apocalipsis nos anuncia, y lo vimos la semana pasada, fue el nombre de nuestra temática, que el tiempo está cerca. Estos siervos entonces, viendo que el tiempo está cerca, están encargados de las 7 iglesias de Dios que están ubicadas en Asia, a las cuales los saluda diciendo gracia y paz. 2 bendiciones otorgadas a los redimidos de Dios. Su gracia, que la podemos ver en la carta a los Efesios 2, 8 y 9, al hablar el apóstol Pablo y decir, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y paz, como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Igual hay un pasaje en Colosenses 1:20 y podemos buscar Juan 14:27 y nuevamente es enviada esta palabra de paz a toda la humanidad y al pueblo de Dios, porque Dios quiere hacer la paz con el mundo. Él es amplio en perdonar, Él no desea la muerte del impío, Él desea que todos vengamos al reino de Dios y disfrutemos con Él todas sus bendiciones. Después Juan señala que esta revelación es de parte, primeramente, del que es y que era y que ha de venir. Es decir, el Padre, como dice Éxodo capítulo 3, versículos del 14 al 16. Yahweh o Yahvé o Jehová, que es deletrado Ji Yod Ji en hebreo. Este nombre se consideraba tan santo que no se podía pronunciar en voz alta, ni siquiera escribirse en su totalidad. De hecho, yo lo pronuncio de esta forma, pero la pronunciación original del nombre de Yahweh o Yahvé o de Jehová tiene un significado que está fuera de nuestra interpretación. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que nosotros pronunciamos el nombre de Dios cada que respiramos, que inspiramos. Dice que pronunciamos el nombre de Dios en cada respiración. Y también dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. El número 7 sabemos que nos habla de la perfección. Por lo tanto, a lo que se refiere es a la perfección del Espíritu Santo de Dios que está en la tierra. Así que estamos viendo que hay una salutación
del Padre y del Espíritu Santo, pero también dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así vemos al Hijo también en esta salutación. Por lo tanto, vemos que en el libro de Apocalipsis se está hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saludan a la humanidad y principalmente a sus siervos que leen y a aquellos que escuchan la palabra de la profecía. Asimismo, Juan describe resumidamente el por qué, el cómo y qué y para qué de la obra redentora de Jesucristo. Todo esto lo vemos en las palabras nos amó. Ese es el por qué. ¿Por qué? Porque Él nos amó. ¿Cómo? Dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Para qué? Para que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Qué bendita palabra, hermano. Le dije que este libro era glorioso. Así, como vemos hasta este momento, hay eventos futuros que ocurrirán, pero la Biblia también habla acerca de ciertos eventos mayores que afectarán al universo entero. Específicamente, ella nos habla de la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio final, el castigo eterno para los incrédulos y la recompensa eterna a los creyentes, además de que por fin el reino de las tinieblas será abatido junto con Satanás. El castigo eterno para ellos, la vida de bendición a los creyentes, la vida con Dios en el nuevo cielo, la tierra nueva en la eternidad, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Así que, amados hermanos, no sé si el día de hoy alcancemos a ver los 11 aspectos que están en estos 6 versículos, pero se los voy a mencionar y empezaremos a analizarlos. Hoy veremos estos 11 aspectos. Primero, la naturaleza esencial de la revelación. El segundo aspecto es el tema principal de la revelación. El tercero es el origen divino de la revelación. Los destinatarios, el carácter profético de la revelación, la entrega sobrenatural de la revelación, el instrumento de Dios en la revelación, las bienaventuranzas prometidas de la revelación, la urgencia apremiante de la revelación, la bendición trinitaria en la revelación y por último la sublime alabanza de Juan, lo que los teólogos llamamos doxología. Doxología, así con X, doxología, la sublime alabanza de Juan. Muy bien, vamos a ver este primer aspecto, hermanos, de este libro, que es la naturaleza esencial de la revelación. En el versículo 1 leemos que primero dice, la revelación. La naturaleza de este libro es la de ser una revelación. Es la revelación de Dios dada a Jesucristo. Para poder comprender mejor esta palabra, es necesario definirla detalladamente. La palabra revelación proviene de la palabra griega apocalipsis. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento como verbo y como sustantivo. Esto es importante. Esta palabra apocalipsis es un verbo, pero también se usa en la Biblia como sustantivo.
Como verbo, está compuesto por el prefijo apo, que significa apartar, quitar, separar. Y calupto, así con K, calupto, que significa cubrir, esconder y tapar. Así, apocalupto o apocalipsis significa entonces descubrir o develar algo que está cubierto, descubrir o develar algo que está cubierto y que era desconocido anteriormente. Significa entonces manifestar algo oculto, quedando visible para todos. Este verbo se utiliza también de dos formas diferentes en la Biblia, de forma subjetiva y de forma objetiva. Y aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. La palabra rema se refiere a la revelación subjetiva, contemporánea. Es particular para una persona. Es la palabra hablada. Es una palabra de ciencia o sabiduría que se ha de considerar como una palabra rema. Por ejemplo, en la lectura de las Escrituras a viva voz, cuando tú lees la Biblia en voz alta, se hace un rema en el ambiente espiritual. Y cuando lo haces con fe y convicción, esta palabra es rema. La palabra logos, que se refiere a la revelación objetiva, es la palabra eterna de Dios. Es la palabra escrita. Es el logos. Absoluta para todo creyente en todo lugar. Por eso Dios nos ha dado la preciosa Biblia. Veremos un ejemplo de cada una de estas para que podamos entender solamente, aunque hay muchos en la Biblia, pero uno solo, hermanos. En Mateo 16, versículo 13 al 17. Si usted quiere ir a Mateo 16, 13, 17, vamos a ver esta palabra rema, o este ejemplo subjetivo. Dice Mateo 16, 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías, o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro da esta palabra, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, estaba hablando una palabra rema. Jesús entonces le respondió, es decir, le aseveró que era una palabra rema y le dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, te lo ha apocalipto. No lo aprendiste de ningún ser humano, es decir, ¿lo aprendió de qué? De Dios. Aquí entonces es la revelación de la persona de Cristo como el Mesías a Pedro y declarada por sus discípulos por Cristo. Cristo les asevera que Él es el Hijo de Dios. La revelación subjetiva o logos la encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí es la revelación objetiva. ¿Por qué? Porque hay un evangelio. En él se revela la justicia de Dios. Hay otros pasajes, ¿verdad? Hay otro, por ejemplo, 1 Corintios 2, 9 y 10, no lo busques, se lo voy a leer. 1 Corintios 2, 9 y 10 también dice, antes bien, como está escrito, ahí está el logos, como está escrito, logos, cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las apocaliptó, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que esto fue, hermanos, la palabra apocalipsis como verbo, pero ahora vamos a verla como sustantivo. Como sustantivo, la palabra apocalipsis se usa para una persona con el significado de hacerse visible. Como sustantivo, la palabra apocalipsis se usa para una persona con el significado de hacerse visible. Y esta palabra como sustantivo aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ella. En Lucas 2:32, Simeón alabó a Dios por el niño Jesús y lo describió de esta forma, como la luz para apocalipsis, apocalipto a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahí está como sustantivo. Simeón se regocijó porque el Mesías se había hecho visible a los hombres. Así que finalmente, hermanos, en este aspecto diremos que la naturaleza esencial de la revelación que el libro de Apocalipsis nos revela son verdades que han sido encubiertas en algún tiempo, pero que por la revelación a Juan ahora las tenemos completamente visibles. Aunque en ningún lugar se cita directamente al Antiguo Testamento, 278 de sus 404 versículos, es decir, el 69%, se refieren o aluden a verdades proféticas del Antiguo Testamento y amplían lo que solo se sugirió inicialmente en el Nuevo Testamento. Algunas de las verdades que el libro de Apocalipsis revela son las siguientes. Número 1, revela, ¿verdad? Estamos viendo la palabra revelar y tenemos que ver qué es lo que la Biblia revela en este libro. Entonces, revela el gran peligro del pecado e instruye acerca de la necesidad de vivir en santidad. Revela también la fuerza de Cristo y los creyentes que poseen algo muy importante para vencer a Satanás: la sangre de Jesucristo. Revela la gloria y la majestad de Dios y la adoración constante que se rinde ante su trono. Revela el fin de la historia de la humanidad, incluyendo la última organización política y económica a manos del anticristo. Esa va a ser la última vez que el ser humano toma el gobierno que le pertenece a Jesucristo. Revela la carrera del anticristo y la batalla culminante del Armagedón. Revela la gloria venidera del reino terrenal de Cristo durante el milenio. Revela el juicio de los impíos ante el gran trono blanco.
Por eso nosotros no vamos a estar ahí, porque nosotros somos impíos, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Y Cristo murió por nuestros pecados. Revela el juicio de los impíos en el trono blanco. Revela la manifestación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo esto va a desaparecer. No va a haber Santa Inés. Pero va a haber una tierra mucho mejor. Revela la victoria definitiva de Jesucristo sobre toda oposición humana y sobre todo demonio. Fue la última que hicieron. Revela la derrota definitiva de Satanás y del pecado en toda la creación. Revela la verdad de la existencia del infierno y del cielo. Así que hay unas sectas que le han quitado a la Biblia donde dice cielo y infierno. Bueno, pues el libro de Apocalipsis revela eso. Revela por último la majestad y la gloria del Señor Jesucristo cuando venga con todo su ejército celestial, con todo su poder y con toda su gloria. Así, amados hermanos, ¿cuál es el tema principal de la revelación? Que es el segundo aspecto que mencioné al principio. ¿Cuál es el aspecto principal de la revelación? La Biblia dice, de Jesucristo. Aunque en toda la Biblia, hermanos, es revelación de Dios, porque según de Timoteo 3:16 dice toda la escritura es inspirada por Dios. De una manera excepcional, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es entonces la revelación acerca de Jesucristo. La revelación de Jesucristo comienza desde el capítulo 1, del versículo 5 al 20, donde se revela en su majestad. Desde el capítulo 1, versículos del 5 al 20, se revela su majestad. Estos versículos también nos presentan una visión de su segunda venida. El capítulo 2 y 3, Jesucristo es revelado como el exaltado Señor de la iglesia. El capítulo 2 y 3 nos muestra a Jesucristo revelado como el Señor exaltado de la iglesia. Él exhorta y alienta a su iglesia. Por último, los capítulos 4 hasta el 22, que es el último capítulo, nos proporcionan una mirada detallada a su segunda venida, el establecimiento de su reino milenario, durante el cual reinará personalmente en la tierra Jesús, y el anuncio de un estado de eternidad. Un pastor muy reconocido de la primera iglesia bautista de Dallas, llamado W.A. Criswell, dio la siguiente explicación, hermanos, de por qué Cristo debe, dice él, no obstante, revelarse en gloria. Y cito, hermanos, dijo estas palabras este gran estudioso de las Escrituras de la iglesia bautista de Dallas. La primera vez que nuestro Señor vino a este mundo, vino cubierto de nuestra carne. Su deidad estuvo cubierta con su hombría, su divinidad ocultada por su humanidad. Solo de cuando en cuando resplandeció su deidad, como en el monte de la transfiguración o en sus obras milagrosas. Pero la mayoría de las veces, la gloria, la majestad, la deidad, la maravilla y la grandeza del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, estuvieron cubiertas. Estos atributos estuvieron cubiertos de carne en nuestra humanidad. Nació en un establo,
creció en pobreza, supo lo que era tener hambre y sed, fue abofeteado, golpeado y lastimado y hasta fue crucificado. Y fue levantado como un criminal ante la mirada burlona de toda la tierra. La última vez que este mundo vio a Jesús fue cuando lo hizo colgado en vergüenza, miseria y angustia en la cruz. Luego apareció a algunos de sus discípulos, pero la última vez que este mundo incrédulo vio a Jesús fue cuando lo hizo como un malhechor, como un criminal crucificado en una cruz romana. Eso era parte del plan de Dios, parte de la gracia y amor de Dios, que son inmensurables e ilimitados. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Escritura. Pero entonces, ¿es que todo el mundo siempre debe ver a nuestro Salvador muriendo con vergüenza en una cruz para traer un crucifijo colgado en el cuello, para ponerlo en una iglesia? No. Es también parte del plan de Dios que un día este mundo blasfemo, incrédulo e impío vea al Hijo de Dios en toda su personalidad, en toda su gloria, en toda su majestad, en todas sus maravillas y portento de su divinidad. Entonces todos los hombres mirarán a Él como realmente es. Lo verán sostenido en sus manos, el título de propiedad del universo, sosteniendo en sus manos la autoridad de toda la creación del universo sobre nosotros, en el universo que nos rodea y el universo debajo de nosotros. Y Él estará sosteniendo este mundo y su destino en sus honradas y amorosas manos. ¡Wow! ¡Qué preciosas palabras de este tremendo pastor! Por lo tanto, hermanos, Jesucristo es el tema principal del libro de Apocalipsis. Como dijimos en la introducción, después, ¿verdad?, que vimos la semana pasada, decimos que no debemos olvidar, aunque hay muchas cosas que hablar, hay juicios, se quitan los sellos, se tocan las trompetas, viene la ira de Dios y todas las cosas que suceden en este mundo, no debemos olvidar que el aspecto principal del libro es Jesucristo. Jesucristo es descrito como el testigo fiel aquí en este libro, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el primero y el postrero, el que vivió, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero de Dios, el santo y verdadero, el rey de los reyes y el señor de los señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es anunciado con toda su esplendor. El tercer aspecto, hermanos, que vamos a analizar y que dijimos al principio, es el origen divino de esta revelación. Esto no fue una obra de un ser humano. Este no es el autor, ¿verdad? No fue Cervantes de Saavedra, no fue una persona muy inteligente, hermanos. Esta es obra y revelación, dice, de Dios. De Dios. Vean, llevamos 3 palabras del versículo 1. Que Dios le dio. El origen es divino de todo este libro. Esto no significa que el Padre le dio a su Hijo información acerca del día y la hora de su segunda venida, ya que el libro de Apocalipsis en ningún momento muestra esa fecha.
En Mateo 13:33, el Señor Jesucristo nos dijo: nadie conoce el día ni la hora, sino solamente el Padre que lo tiene en su sola potestad. Ni el Hijo, ni los ángeles, nadie sabe. Así que en realidad, el libro de Apocalipsis es el regalo del Padre al Hijo, en un sentido mucho más profundo y maravilloso. En recompensa de su servicio perfecto, en su servicio humilde, fiel y santo, el Padre prometió exaltar al Hijo, y en Apocalipsis lo exalta. Como Pablo lo explica en Filipenses 2, del 5 al 11. Busque Filipenses 2, del 5 al 11. Un pasaje muy conocido, a veces hasta de memoria no lo sabemos. Y dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, escuchen esas palabras, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Qué precioso, hermanos. Así, amados hermanos, en este aspecto finalmente podemos nosotros considerar o decir al respecto que este libro es de origen divino. La revelación es de origen divino. Ahí se muestra la exaltación gloriosa escrita en los versículos 9 al 11. Se describe a detalle en el libro de Apocalipsis. Este libro contiene la descripción de la gloria que tendrá Cristo en su venida, la recompensa final de parte del Padre por su fidelidad durante su humillación. El Padre se ha complacido en su Hijo en 4 formas. Número 1, en su resurrección, en su ascensión, en el envío de su Espíritu Santo, en el regalo del libro de Apocalipsis que describe la majestad del Hijo en su segunda venida. El cuarto aspecto de estudio de esta mañana, hermanos, entonces es los destinatarios. Está en el mismo versículo 1, no hemos pasado del verso 1, Dice: para manifestar a sus siervos. Los destinatarios, ¿quiénes somos? Los siervos de Dios, porque servir a Dios es un privilegio. Por eso les digo, si tú vas a servir donde tú quieres, no eres un siervo de Dios. Un siervo de Dios sirve donde Dios lo pone, no donde Él quiere. Mira que está a tu lado, ahí te hablan. Un siervo de Dios es obediente, por lo que es bendecido. Jesucristo fue obediente y el Padre lo exaltó, lo bendijo. ¿Cuántos quieren bendición? ¿A cuántos quieren servir a Dios? Heme aquí, envíalo a Él, dice. Ah, qué testimonio. Hermanos, todos queremos bendición, pero nadie quiere servir a Dios. La bendición está sirviendo a Dios. Solo los siervos de Dios estarán interesados en este libro, porque para ellos es enviado. Lo acabamos de leer.
Estos sirven con fidelidad y obediencia. Y este libro de la profecía de Apocalipsis es de gran importancia para ellos, para los siervos de Dios. La palabra siervo en griego, hay dos palabras. Una es doulos, ¿verdad? Que significa esclavo. Sabemos que el libro de Apocalipsis se escribió en griego en griego jónico. Recuerden que les he compartido que en el griego no solamente había una orientación literaria, sino que había varios dialectos en griego. Como en México, ¿verdad? Está el dialecto tepiteño, está el dialecto de Monterrey, está el dialecto de Guanajuato, de Oaxaca, ¿verdad? Del Estado de México, del Distrito Federal, o sea... Bueno, en el griego también había varios dialectos. Había 9 dialectos. De estos 9, en 3 se escribió el Nuevo Testamento en griego, pero en 3 dialectos. En el dialecto tolomaico, en el jónico y en el ático. Todo el Nuevo Testamento está en estos 3. El libro de Apocalipsis fue escrito en griego jónico. La carta a los romanos, por ejemplo, fue escrito en griego tolomaico. El griego tolomaico de la carta a los romanos, donde está la otra palabra que significa siervo, en el versículo 1, Pablo, siervo, ahí no, como está en tolomaico y no en jónico está el Apocalipsis, entonces la palabra siervo aquí en Apocalipsis es esclavo. Pero en el libro de Romanos capítulo 1, la palabra griega no es doulos, pero tiene otro significado, y es casado con Jesucristo. Casado. Es decir, que es una relación estrecha de compromiso. Y por eso él, al escribir la carta a los romanos, expresa el compromiso que él tiene con la iglesia de Roma, al grado que el apóstol Pablo en la carta a los romanos describe de una forma sistemática las principales doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Además explica la degradación del ser humano desde el principio de su creación hasta el fin. Después detalla del del capítulo 9 al 11 el plan de Dios para Israel. En el capítulo 12 hasta el capítulo 16 describe cuál debe de ser el comportamiento de los cristianos. Por eso usted se comporta como se comporta, porque no ha leído esos capítulos. Porque el primer capítulo, que es el capítulo 12, que es el comportamiento de los cristianos, les dice: sujetaos a vuestras autoridades. ¿Y qué hacemos? No cumplimos con la primera encomienda de la carta a los romanos a los cristianos, que es sujetarse a sus autoridades. Qué tremendo es eso, hermanos. Pero aquí en Apocalipsis la palabra es doulos. Literalmente se describe a un esclavo que sería a su amo por amor y devoción. O sea, nosotros somos esclavos de Cristo por amor y devoción, no porque Él nos obligue. Por eso cuando le decimos a alguien: hermano, nos quiere ayudar a servir en este lugar, si quiere, si no, pues no, a nadie se le obliga. No deja de ser esclavo de Cristo, solamente que es un esclavo desobediente, punto. ¿Verdad? En Éxodo 21, versículos del 5 al 6, si quiere acompañarme a Éxodo 21, del 5 al 6, nosotros leemos precisamente este carácter de los servidores. En el Antiguo Testamento dice la Biblia: y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre.
¿Se dan cuenta cómo desde la antigüedad a los esclavos se les ponía un arete? ¿Se le horadaba la oreja? Bueno, Satanás también así tiene a sus esclavos. Y sobre todo los hombres, porque las mujeres se ven preciosos esos adornos, pero en los hombres. Entonces ahí vemos una cuestión espiritual, ¿verdad? Que los varones que traen sus aretitos aquí son esclavos, pero no de Dios, del diablo. Aquí está hablando de un siervo, hermanos, que había sido liberado. Pero este siervo dijo: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos. ¿Por qué? Porque el que era liberado nada más salía el varón, no salía la familia. La familia quedaba en el lugar del dueño. Las casas y todo lo que tenía le pertenecían al dueño. Y si alguien era liberado, se iba solito sin nada, ¿eh? Por eso al decirnos esclavos de Jesucristo, quiere decir que todo lo que tenemos le pertenece a Él, no a ti. Tú solamente eres un administrador. Y ese Señor te dije: suelta, sueltas, punto, se acabó. Porque tú no eres el dueño. Tú llegas aquí encuerado. Pero mi mamá me heredó, ella llegó encuerada igual. Pero su mamá, ella también llegó encuerada. Y nos vamos hasta Adán y Eva si quieres. Nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Todo lo que hay aquí le pertenece al Señor de la gloria. Dale gracias que estás vestido y no andas encuerado. Entonces se liberaba solamente él, pero él amando a su Señor principalmente. Eso es importante. Dice: yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y yo quiero seguir con él. Entonces le horadaban la oreja. No le ponían arete, nada más le hacían el hoyo. Y entonces ese era un símbolo de legal, donde este siervo quedaba a ser siervo para siempre. Por eso nosotros somos siervos de Jesucristo para siempre. Así que en esta razón los incrédulos encuentran incomprensible el libro de Apocalipsis, porque no se escribió para ellos. Como la Biblia es un testamento, y si no eres hijo de Dios, bueno, para ti no es. Este libro es para los hijos de Dios, y solamente los hijos de Dios, por el Espíritu Santo que nos revela las cosas de aquí, sabemos cuáles son nuestras bendiciones. Hay un mensaje para los que no conocen de Dios, y es: arrepiéntete, arrepiéntete. Y está abierta la puerta para que seas hijo de Dios. Porque todos somos su creación, hermanos, pero no todos somos sus hijos. En Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Está hablando del pueblo de Israel. Ellos no lo recibieron, no lo crucificaron. Pero después dice: pero a todos los que lo recibieron. Por eso, cuando nosotros hacemos la invitación, le decimos a la gente: ¿quieres recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Porque la Biblia dice: a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio derecho legal, eusousia o poder. Dice: ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Voluntad humana de varón, sino de Dios. El Padre entonces lo dio al Hijo para manifestar a los que voluntariamente los sirven. Por eso el servicio es voluntario. Si alguien no quiere esa corona, si alguien no quiere esa bendición, bueno, pues ni modo, habrá otro que sí la querrá. En 1 Corintios 2:14, Pablo dice: pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cómo le llama la gente que no es hijo de Dios?
dice, hombres naturales. Ellos no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura. ¿Sí se han dado cuenta que la gente dice que tú y yo estamos locos? Pero estamos locos por Cristo. Y dice que no las puede entender. Por eso no entienden la Biblia. Dicen que se contradice. No la pueden entender. ¿Por qué? Hay un porqué. Porque se ha de discernir espiritualmente. Y la única forma de discernir espiritualmente es que el Espíritu de Dios esté en ti. Y el Espíritu de Dios viene a ti cuando tú recibes al Señor como el Salvador de tu vida. Viene Él a hacer una morada en ti. Él te redarguye de pecado. Él te muestra el camino, la verdad, la vida. Él te consuela. Él te guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo. Por eso, si una persona no tiene el Espíritu Santo, no va a entender este libro. Por supuesto. Así es que si tú eres una persona que no entiendes este libro, pero no en el sentido de que acabas de venir a la iglesia, porque cuando venimos a la iglesia pues no entendemos muchas cosas. No, me refiero a que tú vienes hoy por primera vez a este humilde lugar a recibir esta palabra porque tú no la entiendes. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios no está en ti y hoy es el día de tu salvación. Porque aquí hay una puerta que nadie cierra. Y esa es la puerta de la salvación de Dios. El quinto aspecto, hermanos, que hoy vamos a analizar entonces es el carácter profético de la revelación. El carácter profético de la revelación. El versículo 1, y dice, las cosas que deben de suceder pronto. El carácter profético de la revelación es que esto que está escrito aquí va a suceder pronto. A pesar entonces, hermanos, que Dios sabe el momento específico cuando el Mesías ha de regresar, hay un principio. No es tanto el tiempo para que Dios le ordene al Mesías que venga, sino que Dios espera que el pueblo judío esté listo para recibir la verdad. Porque muchos judíos van a ser salvos. Recuerde que el plan de Dios, por eso el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos, acompáñeme a Romanos capítulo 9, y le agradezco a Dios que me manda este pasaje porque quiero que vean algo muy importante del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 9, recuerden que del 9 al 11 habla del propósito de Dios para Israel. Bueno, en el capítulo 9 del versículo 1 dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi corazón, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y aquí en este pasaje del versículo 4 vemos todo lo que le fue dado a Israel. Dice que le dieron a los israelitas la adopción, la gloria, el pacto. Los pactos de la Biblia solamente son hechos con Israel. Dios no hizo ningún pacto con nosotros los gentiles, solo hizo con Israel. Pero también a Israel le dio una promesa, y esa es la promesa de la promesa a Israel, cuando le dice Dios a Abraham, tú serás bendición, ahí está la promesa, y después le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué las naciones de la tierra serían benditas? Por la fe de Abraham. Dice Romanos 4 que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y pues en esa fe es que nosotros somos salvos por la promesa dada a Abraham.
Entonces, a Israel se le dieron las promesas, el pacto, la promulgación de la ley. La ley le fue dada ¿a quién? A Israel. El culto y las promesas. Pero quiero que vean esto, hermano. Estas palabras de Pablo, por eso vemos en la historia de Pablo que es un hombre que salió a predicar la palabra de Dios de una forma muy excepcional. Dice la historia que llegó a España, se paró en una piedra, levantó las manos y dijo: si allá después de este mar hay una nación o un continente, Señor, que hasta allá llegue tu palabra. Y bueno, estamos hoy en México, en este continente, después de España. Fuimos conquistados por España, hermanos. Dice el dicho, de los males el mejor, ¿no? Imagínense, no hubieran conquistado los musulmanes, hermanos. ¿Cómo andaríamos ahorita? ¿O cómo andarías? Bueno, hay unos que andan así, ¿eh? Y no son musulmanes, pero andan así. No todos, porque también hay musulmanes que son buena gente, ¿no? Son cuadernos, escriben. Pero bueno, hay de todo, ¿no? En todos lados. El apóstol Pablo se esmeró en trabajar en la predicación del evangelio a los gentiles, porque él sabía que cuando entrara la plenitud de los gentiles al reino de Dios, entonces Israel sería salvo. Por eso él anduvo de acá para allá y levantó iglesias y dijo: ya que los gentiles entren. Pero lo que se le olvidó es que faltábamos tú y yo. Entonces tuvieron que pasar 2023 años, ¿verdad? Para que nosotros estuviéramos dentro del reino. Así es que le damos gracias a Dios, hermano. Pero el motor de Pablo para predicar a los gentiles no fueron los gentiles, fue su pueblo, el amor a su pueblo, del cual él dice con sentimiento. Hermanos, estas palabras, es que hay gente de verdad, no sé dónde está su corazón. ¿Cuántos tenemos corazón de carne y no de piedra? Por eso sentimos. Por eso cuando leemos la Biblia sentimos. Por eso no le ha pasado que de repente está leyendo un pasaje y empieza usted a llorar del sentimiento, de cómo el Espíritu empieza a tocar su corazón. Bueno, pues hay gente insensible que le interesa poco. Pero los que tenemos un corazón de carne, gracias a Dios, y que el Señor nos quitó el corazón de piedra, sentimos las palabras que el Espíritu nos hace sentir. Sentimos lo que Dios siente. Hermanos, no siempre hay que ser metódicos. Amados hermanos, aleluya. No siempre hay que ser así. ¿Que tienes un corazón de carne? Mire, yo veo gente más gozosa en un estadio que en la iglesia. Porque es un religioso. Brinca, salta, grita más al Cruz Azul que a otras cosas. Alame, ya. Alame. Le gritan más en el estadio que cuando están en la presencia de Dios alabando a Dios. Porque salieron del catolicismo, pero el catolicismo no ha salido de ellos. Siguen igual, religiosos. Piensa que aquí hay que entrar despacito. No sea que Dios se vaya a enojar. Hermanos, no conocemos la libertad a la cual hemos sido llamados. Y la bendición que tenemos nosotros de ser hijos de Dios. Y tú tienes dos opciones en esta vida. Y la vives en Cristo y la disfrutas, o la vives sin Cristo y la sufres. Lo tremendo es que hay cristianos que están en Cristo y no la gozan. Bueno, tampoco vamos a entrar al libertinaje, ¿verdad? Lógico, o sea, no estoy hablando de eso. Pero yo disfruto cuando en la mañana abro los ojos y respiro, lo disfruto y le doy gracias a Dios. Le digo: gracias, Padre, porque estoy vivo. Porque hoy muchos no amanecieron. Y si no, pregunten lo que pasó en Acapulco, hermano. Ya estaba yo pensando ir. Bueno, el otro año, ¿no? Pero no creo que dure un año su reconstrucción, hermano. Desafortunadamente crea mucho por esa ciudad, hermano. Más es nuestra raza, nuestro pueblo, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, hay familiares, hay vecinos. Y si en algún momento podemos ayudar, pues hay que hacerlo, hermano. Sería bueno que esta iglesia tuviera la capacidad de ayudar a esa gente. Nos han dado tanto
¿Alguna vez? ¿Cuántos han ido a Acapulco alguna vez? Levanten su mano. Bueno, yo dos. ¿Cómo lo trata la gente de allá? Bueno, hay unos que le amamos la panza, viejo. Están ahí, ¿no? Otros te quieren vender a fuerzas. Pero bueno, pues es que eso es chamba, hermano. ¿Verdad? Pero disfrutamos la playa, nos tratan muy bien. Es gente preciosa, hermanos. Creo que si tenemos oportunidad de verdad, hay que buscar la forma de ayudarlos. Hay que ayudarlos. Son parte de nuestro pueblo, hermanos. Así que Pablo hacía todas esas cosas, hermanos, por amor a su pueblo. Él sentía el dolor de su pueblo. ¿Alguna vez ha leído el libro de Nehemías? Oye, Nehemías, hermano, ese joven no había nacido en Israel. Lo único que conocía de Israel era lo que sus padres le habían contado, porque él estaba en el exilio. Y un día salió y encontró a unos que venían de la ciudad de Jerusalén y les preguntó cómo estaba la ciudad. En el momento que le dijeron que estaba completamente devastada y destruida, se dolió su corazón. Se puso en ayuno y buscó dar ayuda. Pero no solo buscó, fue. Y él reconstruyó la ciudad. O sea, vean, hermanos, cómo nosotros podemos ser sensibles o insensibles, pero ya cada quien. Es que desafortunadamente, amados hermanos, y lo digo con dolor en mi corazón, hay mucha gente que se aprovecha y psicologea a la gente en las iglesias. El púlpito ya no es un lugar de enseñanza de las escrituras. Es un lugar de motivación de la carne. Pero hermanos, Satanás, para imitar algo es porque hay algo verdadero. Y nuestros sentimientos deben de ser sinceros y verdaderos. Entonces debemos de separar cuando alguien nos está psicologiando y cuando alguien verdaderamente está sintiendo lo que hay en su corazón. Porque Dios nos dio un corazón de carne, hermanos. No nos dio un corazón de piedra. No nos dio un corazón insensible. Nos hizo sensibles a la necesidad de la gente. Por eso sentimos cuando alguien, no dice la Escritura que nos gocemos con los que se gozan y nos entristezcamos con los que están tristes. Oye, ¿tú cómo manifiestas eso? ¿Así? No, pero lógico que no. Cuando tú ves a un hermano que está llorando porque perdió un familiar, porque tiene una situación fuerte, tu corazón se compuje con él, porque somos un solo cuerpo. A ver, macho, que crezca una niña enterrada en el dedo gordo, hasta la cabeza te duele. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Y cuando alguien está gozoso, Dios me bendijo, gloria a Dios, Dios me sanó, aleluya, hermano, gloria a Dios, y nos gozamos. ¿O tú estás? Hermanos, ese es el carácter de la gente que no ha sido transformada por Dios. Y más le valiera venir a Cristo. Hermanos, no hagamos a veces casos de comentarios de gente que no sabe ni lo que habla. ¿El Señor Jesucristo lloró? ¿Por qué lloró? Oye, Jesús, que no eres espiritual. Él lloró porque amaba a su amigo. Es más, los que discernieron eso fue la gente que fue testigo de que cuando vieron a Jesús que lloró, ellos le dijeron inmediatamente a todos: vean cuánto lo amaba. Bueno, hoy hay gente que llora porque le remuerde la conciencia, ¿verdad? Porque no hizo lo que debió haber hecho. Pero los hijos de Dios, aquellos que Dios ha transformado nuestro corazón, nos ha dado un corazón de carne y no de piedra, nosotros sentimos la necesidad de los demás. Somos sensibles a su necesidad. Así es que sacudas ese saco de religiosismo. Entonces, cuando dice la Biblia las cosas que deben de suceder pronto, quiere decir que Dios está listo.
y que Él quiere que ocurran, pero depende de que los judíos estén listos. Hay quien también tiene otra interpretación de estas palabras. Dicen que se puede entender como cuando dice pronto, que se refiere a que será muy rápido el evento. Es decir, que si alguien no está preparado, ya no tendrá tiempo para prepararse. Y es muy comprensible también este aspecto y de valorarse, porque si nosotros vemos la Biblia, hermanos, si nosotros, todo lo que dice la gente, hay que ver si hay un principio en la Biblia, si no, desechamos ese comentario. Pero yo creo que está bien este comentario también, les voy a decir por qué. Porque en el Evangelio de Mateo, que ya estudiamos, en el capítulo 25, que ya estudiamos del versículo 1 al 13, donde está con la conocida historia de las 10 vírgenes. Y dice que 5 eran prudentes y 5 imprudentes. Recuerden que del capítulo 24 hasta la primera parte del capítulo 25 nos está hablando de los últimos tiempos, es decir, de estos tiempos que habla el Apocalipsis. Y dice que 5 vírgenes eran prudentes, estaban listas, y 5 eran imprudentes, no estaban listas. Así es que llegó el señor de la casa y 5 se quedaron fuera. Así que, hermanos, yo creo que esta consideración también es de considerarse. Las vírgenes entonces sensatas estaban preparadas y las insensatas no. Como sabemos, la preparación entonces nos quiere enseñar el Espíritu Santo, que es muy importante. Por eso tú y yo tenemos que estar listos, porque así vamos a demostrar nuestra fidelidad a las cosas de Dios. Por eso ya no es tiempo de pecar, hermano, ya no es tiempo. Dice la Escritura, bástate ya el tiempo pasado, que hiciste lo que quisiste, que te aventaste 50 guarapetas, que te metiste 20 pericos y no sé qué tantas cosas hiciste. Dice la Biblia, bástate ya, que no te hartaste todo ese tiempo. Ya. Y menos ahora, porque ya no es tiempo. Amados hermanos, no es casualidad que en este tiempo estemos estudiando el Apocalipsis, porque Cristo viene. Y Él quiere que estemos listos, que demostremos nuestra fidelidad. Y no importa lo que pase, estemos listos. Así que la pregunta sería, ¿estamos listos para este evento? ¿Estamos viviendo para que se cumpla en nuestra vida el propósito de Dios? Hermanos, como sabemos, Apocalipsis es un libro que mira al futuro. Los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, que ya hemos estudiado, hermanos, los 5 primeros libros del Nuevo Testamento hablan sobre el pasado. De Mateo a Hechos hablan sobre el pasado. Los próximos 21 libros del Nuevo Testamento hablan del presente, de Romanos a Judas. Pero el último libro se centra, o sea, el Apocalipsis se centra en el futuro. Principalmente del capítulo 4 al capítulo 22 nos habla del futuro. Estos datos son importantes, hermanos. Si usted está anotando, anótelos. Sepa que cuando alguien le pregunte y extienda su conocimiento en las cosas bíblicas, y cuando alguien le pregunta, usted dígales, mira, de Mateo a Hechos, la Biblia nos habla del pasado. Y de Romanos a Judas nos habla del presente. Y el libro de Apocalipsis nos habla del futuro. Por eso, hermanos, nosotros debemos de aprender la Biblia, no otras cosas. Como todos entonces los demás libros de la profecía de la Biblia, el Apocalipsis presenta una dualidad. Es decir, refleja a Jesucristo en su gloria futura
pero también describe el juicio de los que no creyeron en Jesucristo, llevándoles a la condenación del castigo eterno. Gracias a Dios ahí no estaremos, hermanos, pero debemos de luchar por aquellos que todavía están ahí, y para eso Dios nos dio el poderoso evangelio. El comentarista Charles Ehrman apuntó estas palabras, y cito, hermanos, lo que él dijo: este es un libro de juicios y condena. No se encubre ni por un momento la cara oscura del cuadro. Dios es justo. El pecado debe recibir un castigo. La impenitencia y la rebelión emanan miseria y derrota. No hay confusión sentimental en lo que respecta a lo bueno y lo malo. No hay una débil tolerancia a la maldad. No hay una mención de el cordero que fue inmolado, pero también hay una mención del cordero que fue inmolado, pero también nos habla de la ira del cordero, aquel que pisó el lagar de la ira de Dios, y la sangre que está aquí en su cuerpo del cordero inmolado no es la sangre de la cruz, es la sangre de los impíos que no creyeron en él. Eso es algo teológico que debemos de aprender, hermanos. Hay un río limpio de agua de vida, pero también un lago de fuego. Se revela un Dios de amor que ha de morar en los hombres y que enjuagará toda lágrima y eliminará la muerte y el sufrimiento y el dolor. Pero primero debe de someter a sus enemigos. Dice este hombre: en realidad Apocalipsis es en gran medida un cuadro del último gran conflicto de las fuerzas del mal y el poder de Dios. Los colores son vivos y son tomados prestados de las convulsiones de la naturaleza y de las escenas de la historia humana, con sus batallas y sus matanzas. La batalla es titánica. Incontables hordas de guerreros demoníacos se levantan contra el que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y sobre ellos se pronuncian ayes, se derraman copas de ira y les visita una destrucción abrumadora. Un brillante día está por venir, pero hay truenos antes del amanecer. Las verdades del libro de Apocalipsis, hermanos, son por lo tanto agridulces. En Apocalipsis 10, del 9 al 10, dice, Apocalipsis 10, del 9 al 10. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el libro, el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Así que la palabra pronto proviene de la palabra griega tachos, que significa en breve tiempo. En solo 7 años, el malvado sistema mundial es destruido por la ira de Dios. 7 años profetizados por Daniel. La semana 70 de Daniel. Estamos en la 69, estamos a punto de entrar en la 70, y ese periodo de destrucción de toda la humanidad durará solamente 7 años. Qué tremendo va a ser eso, hermanos. Por eso las cosas que han de suceder pronto, sobre las que Juan escribió, no suceden en un breve intervalo de tiempo, sino que son inminentes.
Lo que está hablando la Biblia, que esto es inminente, nadie lo va a parar. El Señor Jesucristo, hermanos, finalmente quiero decirles esto. 3 veces declaró: vengo pronto. En el capítulo 22, versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 20. Al final de Apocalipsis, así como lo dijo al principio, vengo pronto, estas cosas van a suceder pronto. En el capítulo 22, versículos 7, 12 y 20, vuelve a decir Jesús: vengo pronto, vengo en breve. En el capítulo 3, versículo 11, vengo en breve. Pero todos corresponden a la misma frase original. En todos estos casos, tachos se refiere claramente a la inminencia o cercanía del suceso, no a la velocidad con la que sucede. Las palabras del grupo tachos se emplea en un sentido similar a lo largo del Nuevo Testamento. Nosotros podemos verlo también en Hechos capítulo 17, versículo 15, en Hechos 25, versículo 4, y en Romanos capítulo 16, versículo 20. De esta manera, las cosas que deben de suceder pronto, sobre las cuales Juan escribió, no suceden en breve intervalo de tiempo, sino que son inminentes. Los creyentes deben de velar, porque no saben la hora en la que ha de venir su Señor. Como nuestro Señor Jesucristo, ya lo estudiamos también en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 42, Jesús también hizo esta exhortación. Así que, amados hermanos, el conocimiento de que los sucesos descritos del libro de Apocalipsis van a suceder pronto, han motivado y deben de motivar a los cristianos a vivir en santidad y obediencia. Saque su Biblia, hermanos, póngase de pie y vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro. Con este pasaje terminamos el día de hoy y le doy muchas gracias a Dios porque me ha permitido estudiar este maravilloso libro con ustedes, y esperemos en Dios que el Señor nuestro Dios siga revelando en nuestras vidas sus propósitos, su bendición, y que podamos a través de nuestra vida, amados hermanos, entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ya está ahí, hermanos? Segunda de Pedro 3:14, leamos todos juntos, hermanos. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Yo usé la Nueva Traducción Viviente porque es un poco más clara, y miren lo acabo de leer. Dice: por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. En las palabras del apóstol Pedro recibimos una exhortación para este tiempo. Queridos hermanos, mientras esperamos que todo esto ocurra, hagamos todo lo posible para que se vea que nosotros llevamos una vida pacífica, pura y santa a los ojos de Dios. Quítese de su corazón todo peso de pecado. Y cada domingo que Dios nos permita estar aquí, hermanos, lávese, límpiese, pídale perdón a Dios, porque Él es amplio en perdonar. Él nos ha perdonado en su plan
maravilloso nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso nuestra salvación es categórica. Y ha dejado su sangre para que cada día de nuestra vida podamos lavarnos de cualquier cosa que haya ofendido a Dios. Porque sin darnos cuenta, y a veces inconscientemente, olvidamos que hay un adversario que nos acusa de día y de noche. Cada vez que tú te equivocas y le fallas a Dios, el enemigo de nuestras almas se presenta en el trono de Dios con la hoja de los decretos, que fue limpiada cuando venimos a Cristo, pero que cada día que nosotros fallamos y no nos arrepentimos, está ahí escrito lo que hicimos. Y nos acusa sobre eso y pide nuestra vida para zarandearnos. Pero debemos de recordar las palabras del mismo autor de Apocalipsis, que fue Juan, en su primera carta en el capítulo 2, que nos sigue enseñando y nos sigue exhortando y nos dice con amor: hijitos míos, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, sepa que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien ha sido la propiciación por todos nuestros pecados y por todos los del mundo. Lavémonos, limpiémonos todos nuestros días, hermanos, y no dejemos que el enemigo de nuestras almas nos esté acusando delante de Dios. Y sepamos que si así es, cada vez que tú te rindes, cada vez que le pides perdón y cambias la manera de ser en tu vida, sabe bien que el abogado está abogando por ti, para que el juicio de Dios no venga a tu vida por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el que practica el pecado no es de Dios, sino del diablo. Nuestro abogado es eficiente. Nuestro abogado cada día está pidiendo misericordia al Padre por ti, pido en Él. Así que el problema nunca ha sido el pecado, porque todos fallamos y todos nos equivocamos. El problema es que no nos arrepentimos, que no le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, que no vamos al lugar secreto y le decimos: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, pero no me dejes fuera, no me dejes fuera de tu reino. Y yo estoy seguro, porque así Jesús lo expresó en los evangelios, que el Padre correrá a ti, te abrazará, te perdonará y dirá: no importa lo que has hecho, porque yo te he lavado hoy con mi sangre. La puerta del cielo siempre está abierta, amado amigo, hermano. Si tú vienes por primera vez a este lugar, la puerta del cielo está abierta y hoy hay una invitación del cielo, porque Cristo viene pronto, pronto, para que tú vengas, te reconcilies con Dios, porque Él quiere hacer las paces contigo. Porque aunque tú lo has ofendido y lo has agraviado y has escupido el rostro del que te dio vida y del que te ha alimentado todos los días de tu vida, y tú has mordido la mano del que te ha provisto en tu mesa, con todo y eso Él te dice: no me importa, yo quiero perdonarte. Porque esa es la promulgación del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según está escrito en la palabra de Dios, que Él resucitó, y hay testimonio de mucha gente de que Él vive. El apóstol Pablo, como un abortivo, fue al último al que se le apareció, y Él nos dejó gran testimonio de lo que Cristo quiere con nosotros y con todo el mundo. Él no desea condenar a nadie, porque el Hijo del Hombre no vino a juzgar al mundo. Él vino a que fuéramos salvos por Él. Él vino a buscar y a salvar al que se le había perdido. Y tú puedes estar perdido en otra religión, tú puedes estar perdido en otro sistema de pensamiento,
Tal vez tu corazón diga, ¿a poco aquí está Dios? Sí, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Él habita donde está un pueblo sincero, que lo está buscando, alabando y glorificando. Y aquí estamos en esta mañana en su nombre. Y donde 2 o 3 están congregados, Él está en medio. Él está usando mi boca, mi corazón, mi vida, todo mi ser, con el propósito de que tú vengas a los pies de tu Señor. Y si has vivido apartado de Él, ven como el hijo pródigo y dile: Padre, perdóname, hazme como uno de tus jornaleros. Si tú eres ese, ven al frente, quiero orar por ti. Y quiero que los pastores de esta iglesia oremos por ti, para que el Señor te bendiga y tú puedas ser parte de este precioso reino. Dios le bendiga. Dios les bendiga, ya vienen varios. Dios les bendiga, gracias. Dios les bendiga, alguien más. Vengan, Dios les bendiga. Queremos orar por ustedes. Si tú vienes por primera vez, ven como el hijo pródigo. Dios quiere bendecirte. Ven al frente, Dios le bendiga. Venga al frente. Ahí en su lugar, como el hijo pródigo. Ven al frente. El Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Él quiere perdonarte. Él quiere hacer las paces. A Él no le interesa lo que hiciste. A Él le interesa que hoy tu corazón está dispuesto para ser lavado con su sangre preciosa. Padre, aquí está esta mujer.